Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Rita Abreu y les saludo desde Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invita a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Esther Acevedo, la historiadora Rosa Casanova y la maestra Angélica Pérez para hablar del tema El sitio de Puebla de 1863. Muchas gracias por asistir a Radio INA, sean bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, y gracias por invitarnos. Pues desde que vimos el sitio de Puebla 1863, se queda uno un poco así con la llave de la curiosidad abierta, porque creo que se conoce poco de esto y quisiéramos, doctora Esther Acevedo, si nos da una panorámica general de esa fecha y ese sitio de Puebla del que poco conocemos. Gracias, Rita, por preguntar eso. En realidad, la historia mexicana se aprende en el colegio, en la primaria, en la secundaria, y lo que se festeja es lo que ganamos, el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, el sitio de Puebla de 1863, que fue una pérdida, y que esa pérdida de ese sitio localizaba la entrada a la Ciudad de México, y con eso se cerraba la entrada a la Ciudad de México, y al terminar como perdedores se ignora esa fecha. A nadie le gusta festejar cuando pierde, entonces menos a la historia oficial. Entonces esa fecha del sitio de 1863 la podemos encontrar en 2 renglones, nada más, ¿no? Entonces cuando encontramos el diario de Casarín, dijimos, qué emocionante que este personaje, que es un personaje muy rico, a pesar de lo joven que murió, se dedicaba al periodismo, se dedicaba a la oposición, se dedicaba a escribir, se dedicaba al violín, a tocar el violín, a escribir cuentos, era médico y además soldado. Entonces él, pues muy aguerridamente se va. Ciertamente tendríamos que pesar las influencias de este periódico con su importancia política. Entonces son gente que son oídas por el periódico, y entonces él tiene una buena representatividad en el ejército y hace compañero con Ignacio Zaragoza, nada menos que con él, y en las litografías aparece muy cerca de él, cerca de su caballo, y encontramos que en el diario nos va a ir contando día por día este sitio. Cuando tú tomas el diario en tus manos y lees, tiemblas de leer la crónica de día por día, ¿no? Entonces eso fue lo que quisimos nosotros con la ayuda de Rosa como de Angélica, de estudiar este fenómeno en diferentes perspectivas. No solamente de la historia, ni de la fotografía, ni de la caricatura, ni de la ortografía, sino como que todo junto. Uh-huh. Y este sistema digital que estamos proponiendo es apto, es casi perfecto para juntar una serie de estudios y coludir en imágenes que crecen, coludir en imágenes que puedes regresar a ellas muy fácilmente, que puedes ver dónde se ubican, que le picas al botoncito del catálogo y la amplías a gran proporción. Claro, depende de tu aparato. Si tienes un teléfono, pues no, pero si tienes una computadora como la que ustedes tienen, pues lo ves en pantalla gigante. Lo ves en pantalla gigante, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quisiera que tanto Rosa como Angélica también participaran. Complementen, claro. La parte en que cada una colabora. Estamos hablando de entonces de el sitio de Puebla de 1863 visto a través de 3 especialidades y a partir de un diario. Eso es lo que hasta ahora
sabemos. Rosa, Claro. por favor. Mira, cuando yo lo que querría agregar cuando decías por qué no se habla del diario, es que sí, tienes razón, Esther, es en la historia oficial. Pero pues para los que ganaron esa batalla, que era el ejército francés y el Partido Conservador, que estaba pensando en un cambio de gobierno, es decir, habían ya propuesto o estaban por proponer el Segundo Imperio, o lo que conocemos como el Segundo Imperio, fue en realidad una victoria. Entonces tenemos que pensar en esa perspectiva para entender por qué hay tanto material surgido de esta batalla, ¿no? De este enfrentamiento, que sí, los mexicanos liberales, digamos, los mexicanos que querían que la patria no fuera invadida, o en fin, pues fue una pérdida enorme, ¿no? De allí, pues, empezó lo que conocemos ya como la guerra, ¿no? La guerra contra el imperio, ¿no? Oigan, bueno, un poquito para hablar de Casarín. No era historiador, sin embargo, es el que más material aporta para que ustedes puedan ahora ya trabajarlo como un libro digital, que es el que nos estaba describiendo la doctora Esther. Bueno, Casarín es un personaje maravilloso. Es un chamaco cuando toma la dirección como editor del periódico La Orquesta, fundado en 1861, mismo año que entra en el ejército. Y el periódico La Orquesta, pues muchos de nuestros oyentes seguramente lo conocen, es un periódico de muy larga duración para el siglo XIX, son 16 años, ¿no? Duraban 3 meses, duraban 6 meses, duraba el momento en que lanzaban un candidato, en fin. En cambio, La Orquesta es un periódico de larga duración. Y tanto Carlos Casarín como su tío, Constantino Escalante, entre ellos dos hacen este periódico. Escalante será el caricaturista de La Orquesta, que también muere joven, en 1868, y Casarín, que su imaginación vuela y escribe todo lo que no está firmado en La Orquesta, él lo escribe. ¿A qué horas escribe? ¿A qué horas toca el violín? ¿A qué horas es que escribe las novelas? Y era soldado, ¿A qué horas está en la medicina? ¿Y a qué horas se va a la guerra? Pues no había tráfico en la Ciudad de México. El tiempo le rendía. Todo este diario, cuéntenme, ¿se publicó en La Orquesta? ¿El diario estaba escribiendo para el diario va aparte? No, el diario va aparte. El diario va aparte. Y Angélica te puede contar. Yo quiero hacer mención de eso porque fue muy curioso. La doctora localizó el diario a partir de una tesis de Omar Vélez. Ulises Martínez Vélez. De la UAM Iztapalapa. Este diario estaba en el repositorio del Archivo General de la Nación de Francisco Leiva. Entonces lo encontramos, es chiquito, un poquito más grande, es parecido a este tamaño. Apenas. Una tarjeta de notas, ¿no? Sí. O sea, es pequeño. Escrito a mano. Escrito a mano, caligrafía variada, ¿no? En tinta negra. Se nota en la caligrafía del diario los cambios de ánimo del que escribía, ¿no? Porque pues yo creo que aunque él tenía a alguien que le escribiera lo que él le redactaba, era notorio los cambios en el ánimo por la misma batalla. Entonces, lo chistoso es que, bueno, encontramos, tomamos fotografías e imágenes del diario y empezamos a hacer la transcripción del diario, ¿no? Entonces, llegó un momento en que la doctora Esther y yo nos quedamos, me decía, no, es que sabes que esto da para un articulito. Y yo, bueno, está bien, un articulito, doctora. Y no, pues el articulito se convirtió en este libro, porque nos empezamos a dar cuenta que
que no era nada más leer el diario y sentir lo que sentían ellos a través de lo que ellos vivieron, Casarín y todas las personas que él menciona con las cuales estuvo en las batallas. Y entonces fue cuando encontramos el mapa, un mapa de Francisco P. Troncoso, que no es del Paso, sino es de Paula Troncoso, que él fue un ingeniero militar que en 1909 elabora este mapa, porque él también estuvo en esa batalla, hace entrevistas, recoge datos de los contemporáneos con los que estuvo. Entonces, este mapa que nosotros presentamos también es resultado de alguien que estuvo y que hizo un diario también de dicha batalla. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que sí había relación de lo que relataba Casarín en su diario con todos los lugares señalados en el mapa. Entonces nos dimos a la tarea a ir juntando esos materiales. Diversos y medio perdidos, ¿no? Bueno, lo que fue maravilloso precisamente ya en esta búsqueda, Esther y Angélica precisamente tenían este material, y platicando me recordé que había estos materiales que había visto, visuales, o sea, fotografías, en el Museo Nacional de Historia, en el cual he estado revisando los acervos. Y son imágenes que no han circulado, digamos, desde el museo. Algunas de ellas sí, y sobre todo en el ámbito poblano. Pero ya como una colección no se sabía que existía, y además es una edición esta de la cual es como el hilo conductor más importante en cuanto a fotografía. Creemos que haya intentado ser un álbum, aún sí están las imágenes sueltas, pero están colocadas en unas láminas como muy elegantes, muy bonitas, que implica que debieron de haber formado todo un conjunto, ¿no? En el museo existen ahorita 10 imágenes, posiblemente hayan sido más, pero no se han localizado en ningún otro lado, ningunas otras, ¿no? Y así, además, con gente de Puebla, de la Fototeca Antica, en la Fototeca Nacional. Y después también otra investigadora, Gretel Ramos, nos indicó que en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde se resguarda parte de la colección de la Sociedad Alzate, esta maravillosa sociedad del siglo XIX y principios del XX, habían también materiales. Entonces, bueno, pues se fue juntando como toda una serie de y la Fototeca de Puebla. Imágenes de Pilar. ¿No? De Pilar Pacheco también en la UAP, en el archivo histórico de la UAP. En fin, en realidad lo que vimos, y todavía habría más material del que salió realmente, mapas creo que se localizaron todavía más de los que ya más se incluyeron, que ya de todos modos la cantidad de imágenes que se incluyen en el libro, mira, déjame que te diga, porque yo el otro día ya no me acordaba. Es entonces un documento grande el libro del diario de Carlos Casarín. El diario, bueno, el libro que hicimos, sí, exacto. Fíjate, hay 103 imágenes. 103 imágenes. Entonces incluidos los mapas. Incluidos mapas, exactamente. Y ahorita que habla Rosa de cómo esto fue una importante victoria para los franceses, esto nos lleva a los grabados, que son unos grabados de un periódico semanal llamado La Ilustración, Journal Universel francés, que ese periódico era como el Life Magazine del siglo XX o el Times, no, es un periódico muy importante que daba las noticias mundiales. Se vendía en todas partes, desde Asia hasta la Patagonia, hasta Alaska, y sacaba reportajes de diferentes lugares. Entonces, en México saca 430 planchas sobre México. Claro que ahí está el interés de la intervención y está el interés del Segundo Imperio, pero más de la intervención, ¿no? Les interesaba que la intervención quedara como
una ayuda a este pobre país, que vamos a sacarlos de la miseria. No era vamos a destruirlo y es una guerra, no, sino es vamos a ayudarlo. Entonces todas las ilustraciones son con este tamiz de ayuda, ¿no? Con este tamiz de civilización. Y eso es muy importante porque además lo ve todo el mundo, ¿no? Se distribuye en bibliotecas en Estados Unidos, donde quiera hay un periódico de ilustraciones. Un periódico que además luego fue copiado en alemán, en Alemania, en España, en México, en Londres, pero no como una copia. ¿Qué digo como una copia? Estos pequeños grabados se llaman grabados a pie, porque son unos grabados en unos cubitos de madera. Entonces estos cubitos de madera los tallaban en contra del filo de la madera. No son como las gilografías, sino es al contrario, el buril va en contra. Entonces eso los hace muy resistentes y estos cubitos los venden, los rentan. Entonces podemos ver la misma ilustración del cubito en otro periódico, tanto en Estados Unidos como en Londres. Y claro, a los que realmente no sé si los vendían, si los rentaban, si los prestaban. Ese canal todavía no me queda claro cuál era, pero sí tenemos ejemplos de retratos de Maximiliano, de Carlota, que son exactamente igual, que salen en un periódico o en otro. Uh-huh. Iglesias, ¿no? Pues, esta iglesia no estaba aquí. Pues, no, sí, es de allá, ¿no? Bueno, qué maravilla. Además, un trabajo así ahora sí que de relojería, de ir juntando, y entonces se van revelando muchas cosas, hasta lo que sucedía con estas publicaciones. Bueno, recordarle al público que se trata de un libro que se llama Diario del Sitio de Puebla, de Carlos Casarín, que aquí tenemos precisamente este equipo de especialistas, la doctora Esther Acevedo, la historiadora Rosa Casanova, la maestra Angélica Pérez Gasca, que ponen este libro, pues precisamente para que pueda ser consultado fácilmente, porque ahora es un libro digital en el que se pueden ver mapas, fotografías, grabados a pie, que eso es algo que yo tampoco conocía el término. Y mencionaste también, doctora, caricatura. Sí. Bueno, incluyeron eso que... Muy pocas, sí. Pero incluimos, por ejemplo, no sabíamos de las conexiones de ciertos grabadores que trabajaban en México con el ejército francés, ¿no? Entonces, de pronto, Casimiro Castro hace una vista del Cerro de San Juan, este cerro tan importante, que no les voy a decir por qué es importante, porque tienen que leer el libro. Acercarnos, por supuesto. Sí. Y además verán la imagen. La imagen, sí, sobre las todo. dos imágenes, la de la ilustración y la de Casimiro Castro. Vuélvenos a dejar entonces la duda. ¿El cerro de San Juan? El cerro de San Juan, muy bien. Sí. Se queda. Sí, pendiente. Sí, para que les hablen y les digan por qué era importante. Muy bien. Bueno, yo quería también, sé que ustedes dieron hasta con las relaciones entre artistas de los franceses y los mexicanos, por ahí también exploraron todo eso, pero quisiera también un poco regresar al sitio de Puebla en sí. Claro. Y conocer cuántos días duró, un poco qué pasó, todo lo que recoge Casarín y que ustedes pues enfrentaron así en su página y en su letra. ¿Qué dice de este sitio? Bueno, Rosa, el sitio duró 62 días y sabemos que al inicio salió parte de la población obviamente con más medios para poderse desplazar, pero en realidad quedó gran parte de los habitantes de la ciudad pues encerrados y empezaron a padecer hambre. Obvio, empieza a tenerse también ante los cadáveres, la falta de alimentación, etcétera, empiezan a aparecer enfermedades, ¿no? Entonces la situación al interior de la ciudad debió de haber sido muy dura, muy difícil. Y leyendo además a Casarín uno va viendo cómo, la descripción de cómo se estallan bombas, cómo hay casas desaparecidas, en fin.
no se habla tanto de muertos, excepto de soldados heridos, de oficiales muertos, en fin. Pero podemos imaginar, y eso creo que es lo que nos podría afectar quizá ahora, pensar pues en la población civil, los muertos de la población civil, ¿no? Y eso no hay imágenes, es decir, en realidad no hay ni litografías que realmente muestren esto, ni fotografías. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se usaba. Entonces, se habla de eso, se alude, en nuestra opinión, a través de las fotografías de las casas destruidas, es decir, de lo que hemos llamado ruinas, que es una tradición que se da tanto en Europa como en Estados Unidos, donde sí, durante la Guerra Civil, que era al mismo tiempo más o menos, sí hay muchos cadáveres, sí hay fotografías de esto, pero en Europa no tanto. Entonces, generalmente lo que se presenta es cómo queda destruida la ciudad después de las batallas, ¿no? Uh-huh. Y es como muy conmovedor porque uno puede pensar, o sea, son imágenes como muy solitarias. De desolación. De ¿no? desolación total, ¿no? Y podemos imaginar a la gente que al terminar el sitio pudo haber recorrido estas calles tratando de buscar a ver dónde quedó su casa, sus recuerdos, en fin, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy fuerte. Y bueno, el sitio pues fue suficientemente largo, pues más de 2 meses, ¿no? Sí. Para dejar estragos. Exacto. Sí. Que después, que muy rápido además se arreglaron muchas de las calles, en fin. Hay una litografía, un grabado a pie, que Esther nos puede describir de cómo fue el recibimiento ya de las tropas francesas. Sí. Yo quisiera decir algo tantito para que se explique por qué se llega a esta decisión del sitio. Uh-huh. Había varias opciones de guerra, de hacerle frente al ejército francés. El ejército francés, cuando es derrotado el 5 de mayo del 62, del cual estamos tan orgullosos, uh-huh, se fueron a Veracruz. Uh-huh. Y se quedaron ahí, se quedaron en Orizaba. Uh-huh. Nadie los persiguió y los acabó. Nadie. Ahí aguardaron. Desde el 62 hasta el 63. Sí. Inaudito. Sí. ¿No? De que no los persiguieran. El señor Juárez pues tendrá que levantarse de su tumba y contestar por qué, ¿no? Porque él estaba en mando. También se nos muere Zaragoza. Entonces no hay una gente que siga con el mando. Y en lugar de retirar al ejército hacia el mar, ¿no? Pues sí, no tenían 114,000 barcos, tenían unos poquitillos. Uh-huh. ¿No? Los teníamos que haber orillado hasta allá. Por lo menos hoy, ahí estarían. Y entonces estos regresan por el camino de Veracruz. Uh-huh. Y ellos llegan con la cola perfecta, porque les llega la alimentación, ¿no? Ellos vienen bien surtidos de todas uh-huh, estas, desde Veracruz hasta Puebla, les sigue llegando el alimento. Y les conviene mucho que González Ortega decida que es un sitio y no que son batallas en diferentes lugares. Porque al cerrarse el sitio, y ya les voy a contestar a nuestros amigos lo del Cerro de San Juan. Bueno, sí, de todas maneras hay que repasar ese episodio porque... El Cerro de San Juan cierra el paso a la Ciudad de México. ¿No? Es un pequeño lugar por donde podían haber recibido comida. De hecho, Comonfort trata de dárselas, pero no hay paso. Sí. Entonces, no hay cómo surtir a Puebla de alimentos. Se quedan aislados. Entonces, ahí sí mis amigas las caricaturas dicen que la guerra la ganó el hambre. ¿No? Están las torres de la catedral están con la cuchara vacía. ¿No? Las 2 torres. Angélica. Sí, aquí lo que menciona la doctora Esther es importante porque hay un mapa donde se marca el camino que lleva Comonfort para entrar. Es un mapa que elabora García Cubas. Y desgraciadamente lo asaltan, le quitan todo y no entra, ya no puede entrar. Entonces, en el mismo diario coinciden Troncoso y Casarín en ese momento en que ellos están esperando que él llegue con los alimentos
y ya no, o sea, les llega la noticia de que él no puede, lo asaltan en el camino, le quitan todo y ya no entra. Se frustra el intento. Y hay un mapa que precisamente describe cómo va, o sea, dónde está posicionado como un fort, ya dispuesto para entrar, pero justamente está a un lado el Cerro de San Juan, que es donde se posiciona Fort con las fuerzas francesas, ahí su punto estratégico, y eso es lo que hace que el sitio se dé. Y en el diario, ellos, lo señala Casarín literalmente, comen mula asada, comen lo que hay lo que tienen a la mano de animales muertos, de todo, porque no hay manera de... Y además son muy críticos, bueno, ahorita, pero algo que también es muy bonito del diario, y después que se ve en algunas otras materiales que existen precisamente de militares que estuvieron, hay una crítica fuerte a la estrategia seguida por González Ortega. Y eso también es interesante, ¿no? ¿Por qué González Ortega, lo que decía Esther, se empeña en cerrarse, ¿no? En hacer un sitio en vez de dar batalla? Que quizá no lo pudieron haber dado lo último, sino desde el principio, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay algunos comentarios en el tono un poco de la orquesta, ¿no? Del periódico, es decir, pues con un poco en tono burlón, a veces muy, herido también de que no puedan salvar a la República, ¿no? Entonces sí hay esta crítica a la estrategia militar. Recuérdenos qué cargo tenía González Ortega en ese punto del camino. Era el general encargado sustituto de Zaragoza. Él es el que se queda en el lugar de Zaragoza. Exacto. Pero recordemos, era tan fuerte y sus construcciones eran tan fuertes y tan bien construidas que los franceses idearon una alternativa, que fue hacer túneles para cruzar de una calle a la otra. Y esos túneles los pueden visitar. Pueden ir a Puebla. Todavía se pueden. ¿Cómo qué cantidad de túneles pudieron haber hecho? Pues bastantes. Claro, algunos ahorita ya no están cerrados o lo que se quiera, pero hay algunos que se han recuperado. Precisamente el INA ha hecho trabajo en ese sentido para poder entender también cómo se movieron algunas de estas fuerzas. También lo utilizaron o les bloquearon los mexicanos, ¿no? Sí, hay un momento que relata Casarín que cuando salen del túnel, los franceses se encuentran con una pared, ¿no? Sí. Y ¿por qué? Porque la pared la habían construido ellos, ¿no? Sí. Bueno, menos mal. Exacto. Hubo manera también de dar la batalla. Defenderse. Bueno, quiero recordarle al auditorio de Radio INA que estamos platicando sobre el sitio de Puebla de 1863 y también sobre una obra que como un trabajo de equipo como resultado de nuestras invitadas y sus investigaciones da lugar al libro digital Diario del Sitio de Puebla de Carlos Casarín. Se puede bajar, yo creo que fácilmente, cualquier plataforma que tenga que ver con libros, ¿no? Como Google Play Libros, Mediateca. Está alojado en Mediateca. Si ustedes entran, aún sin la dirección exacta, ponen Diario del Sitio de Puebla y lo encontrarán en Mediateca y allí lo pueden ver. Dependerá, como se decía antes, del dispositivo que utilicen, el tamaño que pueden ver las imágenes, ¿no? Pero está conformado por 3 capítulos en que se van narrando las diferentes partes de las que hemos hablado. Hay un catálogo de imágenes para que también sea una fuente para futuras investigaciones, un aparato crítico también bastante amplio, en fin. Y está transcrito el diario. El diario, sí. Sin ninguna intervención. No, sí, tenemos comentarios. No. El diario se presenta en gris y los comentarios se presentan en negro. Entonces nosotros también vamos haciendo comentarios con este otro diario de que sí era verdad que la calle de Pitimini sí existía, que sí existía San Javier, que sí existía Guadalupe, que sí entraron por esas calles, ¿no? Entonces, el diario es fidedigno. El diario es fidedigno y nosotros vamos, después de cada día, haciendo un comentario.
¿no? Y algunas veces incluyendo imágenes, ¿no? Sí. Aun si en realidad la mayoría de las imágenes se despliegan en la sección que habla precisamente del uso de los diferentes tipos de materiales gráficos. Sí. Por lo pronto la sección del diario sí está relacionada estrechamente con el plano de Troncoso y con los comentarios que hace Troncoso acerca también del mismo hecho, porque él también vivió, porque hay muchísimo, es coincidente todo. Hay momentos, coinciden el nombre de las calles, los movimientos, entonces el plano y el diario, en la sección donde se relata los 3 meses que vienen marcados, marzo, abril y mayo, empieza el 25 de marzo, si no me equivoco, todo está marcado y entonces lo que hicimos fue ir seccionando dentro del plano esas calles para que la gente pudiera ver de cerca las calles, al momento de que le dé clic ellos puedan ver y visualizar cómo estaban ubicadas las calles. Y entonces hay una relación estrecha entre el diario, el relato del diario con el mapa, con el plano de Troncoso. Sí. Algo que también es interesante recordar es que en este lugar, o sea, en Puebla, el Ejército de Oriente incluía a muchos de nuestros grandes personajes de la historia, ¿no? Que todos eran en general muy jóvenes, ¿no? Además de Casarín y Troncoso, que nos decía precisamente Angélica, está Porfirio Díaz, está Felipe Berriozábal, además de Jesús Ortega y muchísimos otros, sobre todo pienso en los liberales estos que después serán pues el gobierno que sustentará la República restaurada, ¿no? Entonces es muy interesante también ver que ahí estaban todos. Sí. Muchos de ellos además fueron hechos prisioneros, muchos lograron escapar porque se ve que la vigilancia no era tan estrecha, en fin, es también, en cierta manera, además de la tragedia, es una historia de aventuras. Pues yo quiero recordarle al público con quien estamos hoy platicando para este tema del sitio de Puebla de 1863. Acabamos de escuchar precisamente a la historiadora Rosa Casanova. También se encuentra aquí la doctora Esther Acevedo y la maestra Angélica Pérez, dando cuenta de un trabajo de equipo que, bueno, si nos vamos también a todo lo que nos están contando de lo que se requirió en utilización de fuentes, en estudiar hemerografía o ir al punto de los periódicos, las imágenes, para hacer un documento pues muy, muy extenso. ¿En qué podríamos decir que este documento pues hace innovación a la hora del trabajo interdisciplinario de ustedes? En fin, cuéntenos un poco pues todo lo que ha significado este trabajo. Pues yo creo que al escoger la presentación del libro electrónico, es un avance. Es un avance a que es un libro gratuito, que lo puede consultar desde un niño de 6º de primaria, que les encanta ahora estos medios, y que la movilidad que Agustín Estrada, que es el diseñador de nuestro libro, le dio al libro. Pero no solamente le dio eso, sino le dio un sustento académico en que cada nota se ve a pie de página con un botoncito chiquito, la pones y sale en color rosa. Entonces es un libro que va desde cubrir las necesidades de un niño de 8 años, 10 años, 12 años, curioso, tienen que ser curioso. Porque si no son curiosos, pues no van a ser mis amigos. No vamos a hacer problemas. Por eso es aventura también. Sí, creo que sí. Sí, cuando uno le entra a la historia así, sin la presión de la calificación y de la memorización, cambia todo, ¿no? Exacto. Entonces tiene académicamente se sostiene el libro por sacar un episodio poco conocido. No es que no haya sido estudiado, sí ha sido estudiado, pero si comparamos la torre latinoamericana llena de libros de la batalla del 5 de mayo, podemos escoger el archivo de notarías, ahí guardaditos los del sitio de Puebla, del 63. Entonces son muy pocos en comparación, ¿no? Para el impacto que tuvo, que luego tuvimos la regencia y luego el imperio, pues era como para que, oigan, ¿por qué nos equivocamos? ¿Y dónde nos equivocamos? Claro, ¿y nos vamos a volver a equivocar? ¿No? O sea, como que esos racionamientos, no,
Mejor de la historia no aprendemos, ¿no? Sí. Entonces, es yo creo una que negación que nos hace un poco ver mal, ¿no? pues sí, sí. Todo el mundo estamos muy orgullosos del 5 de mayo. Hasta en Estados Unidos se festeja el 5 de mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos agrandado a magnitudes de las Twin Towers, ¿no? Que ya se cayeron, por lo que veo. Bueno, pero saliéndonos un poco de la broma, es un libro que se sustenta académicamente, es un libro que es interdisciplinario porque todo el conocimiento de Rosa y la fotografía se integra no a fuerza, sino como agua y azúcar, ¿no? Con el planteamiento cartográfico, con el cual nos aterriza en una esquina, ¿no? Y esa es la esquina que pusimos para el libro que tienen que guardar en su librero. No lo tiren, no es una invitación. Exactamente. Y que nos recuerda esto, ¿no? Que sí perdimos que pasaron muchas cosas después. Sí. Angélica, ¿querías agregar algo? Sí, yo quería agregar que también lo que innova bueno, y que de alguna manera yo creo que es recuperar la importancia de los diarios. Nosotros anotamos al final que seguramente habrá muchos diarios que no han sido explorados sobre temas tan importantes como porque precisamente no quieren ser dados a conocer por algo, ¿no? Y que son de los héroes que no se conocen, o sea, no son generales, no son grandes personajes, pero que estuvieron presentes en la batalla, y que la forma en que está presentado el diario también es innovadora, ¿no? Es ir brincando de la lectura del diario, ir leyendo que, por ejemplo, tuvieron que ir a romper las armas, entregarlas a la catedral, y la impotencia que sentían, el coraje al final del sitio, y entender cuál era el sentimiento de los soldados, que no eran soldados como nosotros los conocemos, y la impotencia que sentían de entregarse, ¿no? De que todo no resultó y que al final se entregaron. Entonces, yo creo que otro aspecto innovador es precisamente y que abre camino porque nosotros también nos dimos cuenta que hay mucho por explorar en este tipo de relatos, en los diarios, ¿no? Y que la forma de presentarlo lo hace innovador porque lo da a conocer de manera amplísima, o sea, lo abre a... Entonces, imagínense si varios diarios se dieran a conocer de manera similar, yo creo que conoceríamos más de la historia que nos... Como un género histórico narrativo lo pones aquí, claro. ¿no? Y eso le da pues ya otro peso. Es un peso. Pero también quiere decir que alguien sí tuvo el cuidado de preservarlo y luego de que se quedara en el Archivo General de la Nación de donde ustedes lo encontraron, ¿no? Uh-huh. Claro. Mira, tú, Rita, mencionabas algo que creo que también es importante recordar, cómo se gesta esto, ¿no? Bueno, es el resultado de una práctica que existe en la dirección, o que existió desde hace muchos años en la Dirección de Estudios Históricos, es decir, el trabajo en equipo, en seminarios, en el cual interviene el conocimiento pues de los miembros que están actuando sobre un tema, y las perspectivas que esto te brinda, ¿no? Para poder redondear el tema que estés trabajando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que, y el hecho que sea un libro electrónico, gratuito, que afortunadamente en ese momento la Coordinadora Nacional de Difusión era Adriana Concevec, y estuvo de acuerdo en que era importante que este libro quedara, que no fuera un ebook, digamos, sino de acceso libre. De acceso libre, exactamente. Pues también es una forma de dar cuenta del trabajo que se hace en el instituto, y que retomo en esta idea de que, bueno, el instituto hace mucho para preservar, para resguardar los materiales históricos, ¿no? La memoria. Aquí tenemos no solo materiales del INA, aun si hay muchos del instituto, pero eso refleja este interés que se ha promovido desde la institución, y que ahora cumple sus 80 años,
por resguardar la memoria, por darla a conocer, y darla a conocer no solo como repositorios de documentos o de imágenes, sino también a través de investigaciones que las unen y que las ponen en juego, ¿no? Claro. Y bueno, algo que nos llamó mucho la atención a todas, en una de las imágenes, que ya verán cuál es otra que les dejamos, que fue la que se utilizó para como invitación electrónica. Cuando la entregábamos, mucha gente decía terremoto. Lo que es interesante es cómo ligamos todos, dónde está nuestra memoria, dónde están nuestros recuerdos, y cómo una imagen precisamente de ruinas, como mencionaba antes, pues a lo que remites a nuestra experiencia más inmediata, ¿no? Claro. Y era importante que entonces también como decirles, a ver, volteen y vean el año en el que fue eso, ¿no? Sí. No es un terremoto. Porque, bueno, Puebla sufrió muchísimo en estos últimos acontecimientos del 19 de septiembre, ¿no? Exactamente. Sí. Y porque todo lo que nos han ustedes explicado de cómo pues se ha quedado para los investigadores esta información, estas imágenes fotográficas. Ustedes lo que nos están mostrando es como si tuviera una ventanita el Archivo General de la Nación, y ustedes ya lo concretaron en un documento en donde podemos ver que eso ahí está, pero ahí está para que alguien llegue y lo descubra. Por eso decía la doctora Esther, el que no tiene curiosidad, pues no va a llegar. Ahora, nunca. este libro se puede ver desde Japón hasta África, en Hoy hasta América del Francia. Sur. Exacto, Hasta Francia. para los... Sí, hemos recibido, por ejemplo, comentarios que yo dije, todavía estaba en construcción el sitio y ya se estaba consultando en Francia. Qué bien, qué bien, qué bien. Y hoy, a propósito, ¿hay algún otro relato pues de la contraparte de los franceses de esa misma época que hayan tenido contacto con ese documento? Es a través del periódico. Uh-huh. Ese relato que ellos dan es el grabado. Cuando uno abre el periódico de la época del lado francés, ve uno el grabado y ve uno la explicación de los acontecimientos según la visión de los franceses. Un poco claro, lo que tú nos decías, Esther, de vamos a ayudar a este pobre país. Sí. Sí. Esa era la otra versión. Claro, y hay varios periódicos ilustrados con grabados o con litografías franceses que van a reproducir algunos de estos materiales. Por ejemplo, uno de los capítulos lo abrimos con una versión en grabado de una fotografía panorámica de Puebla tomada por Desiré Charnay, un fotógrafo que en México hemos conocido mucho, que tomó algunos años antes, no durante, pero entonces es como para ubicar qué era Puebla, ¿no? Bueno, esa misma imagen se repite en algunos otros periódicos, no necesariamente a través de los grabados a pie de la ilustración, sino a través de otros dibujantes, pero como estas, hay una curiosidad también, bueno, porque pensemos que algunos de sus ciudadanos pues eran también militares en el ejército de ocupación y pues querían saber qué era eso, ¿no? Además que representaba una inversión económica para los franceses, ¿no? De hecho, después hubo unas deudas enormes que le causaron muchos problemas a Napoleón III, ¿no? Sí, hay libros escritos en la época de generales franceses contando día por día lo que pasaba en el sitio, sí. Y nos habías mencionado que tuvo una corta vida, pues el personaje central un poco, Carlos Casarín, el cronista, que ya vemos que de verdad tenía también dotes como de reportero de guerra, ¿no? Sí. Como tanto él como Constantino Escalante, uh-huh. que Constantino también se va a la guerra y hace un álbum que se llama Álbum de la Guerra, donde hace 17 batallas en litografía y se venden a través de la orquesta. En 62. En 62 y 63, sí. Pero nos decías que murió joven. ¿Qué pasa al personaje? ¿Cómo son sus últimos días? Nuestro amigo Casarín, Carlos, fue al teatro. Y en el teatro salió una chica hermosa con una bandera y se cantó el himno nacional. Y unos conservadores no se pararon a oír el himno nacional ni saludaron a la bandera. Se quedaron sentados.
Y entonces Casarín los retó a duelo. Entonces les mandó sus testigos, ellos mandaron sus testigos y hubo un duelo en Chapultepec. ¿En qué año era esto, Esther? Acuérdense que los duelos estuvieron medio permitidos o no, o sea, Sí. nada más como... Claro, como acotación. Sí, estuvieron en 1863. ¿En 1863 también? Sí, también. ¿Y qué edad tenía Sí. Casarín? ¿Qué tenía? Nació en 32. Tendría como, yo creo que ya tendría como unos 30 y algo, porque sería ya del... Sí, Sí, bien un joven. Sí, sí. Ujú. Y entonces, bueno, relata que se fue caminando hasta su casa. Esto es más o menos, la Hacienda de la Teja es lo que ahora es el Ansures, es el Museo Tamayo, esa partecita de ahí, ¿no? Ujú. Y que se fue caminando y que, bueno, las cartas que escribe desde el ejército es para pedir permiso por sus dolencias. Entonces tiene que regresar del ejército varias veces, ¿no? Y muere finalmente En agosto del 63. en agosto del 63. Lo que pasa es que el duelo sucedió en 62. En 62. Fue en 62, en noviembre. Él se bate a duelo. Él en realidad pues no sabía el uso de armas, de espadas y todo. Entonces sí lo llegan a herir. Y él muere en agosto del 63, como por el 14 de agosto del 63. Como consecuencia Sí. de esa herida. Sí. Sí, la herida no le llega a sanar completamente, la verdad no tiene... Y además luego pasa el sitio, ¿no? O Y pasa además- todas las Pasa estragos del todos sitio los y problemas la del hambruna y sitio, sabe- todo eso. Y él muere en agosto del 63. Y él huye del sitio. Ajá, O sea, huye. Ya que Cuando van todos prisioneros, ¿no? No, él no Él no toma va prisionero, Él ¿verdad? de la casa dice que se disfraza como algún pariente que entró a visitar a alguno de los soldados, se disfraza y sale y ya llega a la Ciudad de México. Y que lo que lamenta mucho es que su caballo se murió. Y él logra evadir. Una vez que se levanta el sitio, pues ya están los franceses ya tomaron Puebla y ya siguen en avanzada. Sí. Y tomaron cambia. algunos prisioneros que se fueron a Francia. Algunos sí llegaron a Francia, y de allí algunos también escaparon, algunos en el camino, como Porfirio Díaz en este camino hacia el puerto de Veracruz para que los llevaran en barco a Francia, pues logra escapar. Por eso nos dices que la vigilancia era... Pues sí, digo, podemos Relativa. imaginar que no podían estar encima de cada uno de los no eran tan personajes. numerosos, ¿no? No era un ejército tan numeroso. Todavía no. Después todavía llegaron mucho más soldados, digamos, o tropas, ¿no? Tropas o mercenarios. Sí, porque también debemos de pensar, todavía en ese momento no han llegado ni las tropas austríacas, ni, o sea, las Belgas. apoyo, ni los belgas. Todavía no ha llegado Maximiliano, ¿no? Que curiosamente para cuando llega Maximiliano sabemos que ya la ciudad de Puebla, y aún también cuando ya se toma, está limpia, ¿no? En unas de las imágenes verán como que van recogiendo los escombros y van limpiando calles, ¿no? Para dar idea de orden, y la ciudad vuelve a retomar su vida normal, entre comillas, ¿no? Angélica, por favor. Sí, hablando un poco también que se nos ha olvidado mencionar los archivos de Sedena, donde se recuperó el archivo del capitán Carlos Casarín, Alejandro Casarín, y ahí fue donde precisamente esta relación que mencionaba la doctora Esther entre Constantino Escalante y Casarín, que en realidad ahí fue donde se descubrió que era su tío, porque la mamá de Casarín fue hermana de Constantino, fue media hermana de Constantino, y que bueno, pues también las investigaciones del equipo de trabajo de Sanchis, ¿no? De esta genealogía, también hay, o sea, es otra como algo que se abrió, casi la mayoría, bueno, habíamos encontrado el dato que eran primos. Ujú. Y a raíz de que encontramos una carta de Mariana Escalante de Casarín, la mamá de él, ya muerto, él pide al ejército La pensión. la pensión. Ahí es donde nos dimos cuenta que en realidad, y ya viendo este trabajo que hacen de genealogía, que en realidad
Constantino Escalante no era su primo, era su tío. Entonces, y todas las relaciones entre Alejandro Casarín, Carlos Casarín, que eran primos, entonces como que también se van abriendo otro tipo de vetas de investigación respecto, por ejemplo, a Alejandro, que también fue soldado, pero era artista, y este círculo como intelectual, en donde se desenvolvían caricaturistas, periodistas, Vicente Riva Palacio, y que estuvieron en el sitio, como que estas múltiples facetas de todos ellos, y que de alguna manera se deja entrever también en los mismos periódicos que ellos van construyendo, la forma en que van construyendo los diarios de la ciudad, y cómo los mismos diarios formaron parte también en las batallas, con las narraciones de los corresponsales, y de nuestro corresponsal nos llega este dato, y cómo los diarios repetían lo que decía el siglo XIX, el diario del gobierno, en fin, ¿no? Entonces, se repetía la información, pero sobre todo, la difusión también se hacía a través de los mapas. Hacían los diarios, por ejemplo, Cruces y Campa, ¿cómo se llama? Ese es fotógrafo. Fotógrafo, sí. No. García Cubas anuncia su mapa para que la gente esté enterada de los últimos movimientos de la batalla. Entonces los suscriptores que estuvieran en el siglo XIX, los suscriptores del siglo XIX podían adquirir cierto número de mapas, y la gente se daba cuenta de cómo iba la batalla. Qué maravilla. Bueno, pues el periódico tenía una relevancia, ¿no? Claro. Increíble, por lo que supuesto, y había que escribir de verdad. Sí. Se me olvidó, era la litografía de Decaen. Iba a decir Decaen. Sí, rectifico, era la litografía. Qué bueno, lo que también se encontró, y que también aquí, si ya estamos mencionando como que las fuentes, la Mapoteca Orozco Iberra, que tiene un acervo fascinante, también se localizó, y nos puede hablar de ello también Angélica, un plano que es desde el lado liberal, que es un poco ya diferente del momento, que es maravilloso porque no es un... Bueno, tú no cuéntalo. Es un plano como tal, como lo conocemos, bien configurado del espacio, medio geométricamente, todos los planos deben de tener un aspecto geométrico del espacio, ¿no? Este plano, más que un plano, es una vista tipo coreográfica, topográfica, en donde el artista, quien lo hizo, estaba inmerso en la batalla, pero a su manera utilizó la acuarela, conocía algunas técnicas artísticas porque utilizó la acuarela, señaló los puntos estratégicos donde se encontraban los traidores, así lo marca, que era el ejército traidor en negro, dónde estaban posicionados los franceses y dónde estaban posicionados los liberales, ¿no? Y esto se lo entregó a un jefe de una garita. Era como en memoria al jefe de esa garita que estaba a cargo. Y la verdad es que no es... ese es otro campo de investigación que se tiene que abrir, porque existen estos planos que no son planos, son más bien vistas coreográficas, topográficas, que no están hechas por gente experta, no son agrimensores, no son ingenieros, son artistas o son personajes que estuvieron tal vez en la batalla, porque desconocemos quién lo habrá hecho, quién lo hizo, pero que muestra de manera muy personal y muy subjetiva su sentir acerca de la batalla, y lo menciona, menciona todos los lugares, las iglesias. Rompe totalmente con la composición del espacio, porque por ejemplo pone un gran cerro donde está el cielo, pero no es el cielo porque no hay perspectiva. La idea es mostrar qué está sucediendo en esos puntos estratégicos y marcar dónde están señalados los traidores, los franceses y los mexicanos. Yo creo que este tipo de dibujos pertenece a toda una corriente marginal que se fue dando en los pueblos para pedir tierras. Entonces es ese tipo de dibujo
Sí. mal llamado popular, que representa estos sitios, que representa más el sentimiento de decir, aquí estaban los traidores, y aquí estaban los franceses, y aquí los que defendíamos, ¿no? Sí. Muy hermoso. Sí, claro. Es maravilloso. Visualmente. Entonces, otra invitación para que vean algo que va a ser muy divertido, porque es precisamente, en cierta manera, nos puede recordar pues las ilustraciones de cómics o cosas de este tipo, ¿no? Sí, en el sí, sentido de que hay elementos que les parecen clave, entonces la iglesita, el cerrito como El está, cerrito. Las referencias, sí. las referencias Los que son de otro arbolitos, tipo. no hay proporciones, o sea, la iglesia es igual, del mismo Que tamaño no que el importa, árbol. ¿no? O sea, Sí. no les importa la proporción, ellos lo que quieren es mostrar cómo están viviendo la batalla y en ese momento, ¿no? Porque es en marzo, o sea, es justo en marzo, y está dedicada a ese administrador de garita de peajes. Entonces, algo habrá que buscar por ahí qué papel tenían estas personas como para haberle dedicado ese plano. Pues escuchándolas vuelvo a pensar que sí, lo que nos están convidando es como de un museo virtual que tiene información, que tiene imagen, que tiene mapas, que tiene estos dibujos, ¿no? Que están cargados de emoción y sufrimientos y de gente que está, ahora sí como los grabados, que también están a pie un poco viendo las cosas, ¿no? Es un trabajo, la verdad, muy, muy valioso que vamos a repetir, por supuesto. Se trata de, aquí está mi invitación, que voy a conservar, por supuesto, Diario del Sitio de Puebla de Carlos Casarín. Es un libro gratuito, es un libro que está en la Mapoteca de Lina. Mediateca de Lina. Se puede consultar perfectamente, están estas imágenes que además podemos agrandar, achicar, mover a nuestro gusto y pensar que efectivamente esta imagen con la que ustedes hacen la invitación para conocer este material digital, este libro, esta investigación tan profunda, pues no es un terremoto, es justamente una batalla que perdimos, una batalla de 1863. ¿Qué nos faltaría por decir, doctora Esther? Bueno, yo creo que una invitación ahora sí, porque lo que queremos es hacer mayor difusión de uso, para que la gente le pierda el miedo y vea que es muy sencillo y divertido leer ese libro, ¿no? Que las imágenes van a decir, ¿no? ¿Y esto qué es? Entonces va a buscar la explicación de la imagen, ¿no? La imagen va a servir como, pero hay 3 de estas, ¿y cuáles son las diferencias? ¿Y por qué hicieron 3? ¿Y quién hizo una? Y el pensador, ¿por qué se equivocó de puerta? Les van a hacer muchas preguntas las imágenes. Preguntas que algunas esperamos haber solucionado en los textos, pero otras que nos encantarían que ellos hicieran y por su parte pues fueran a los túneles en Puebla, exploraran los fuertes, caminaran por esas calles. Reconociéramos el cerro de San Juan, claro, porque a lo mejor lo hemos pasado de lado y ya no lo vemos porque estará cubierto de casas. Sí. Historiadora Rosa Casanova, ¿qué cerrarías tú? Pues mira, yo precisamente en esta invitación a jugar con el libro, con todo lo que encierra, y volver a poner quizá en evidencia cómo, gracias al trabajo que se ha ido acumulando en todas las instituciones, podemos entonces recurrir y encontrar materiales de este tipo. Estoy segura que quizá aparecerán mucho más imágenes de, a lo mejor, algo que no tenemos, fotografías de 1862. Tenemos muchas litografías, tenemos pinturas, pero no han surgido fotos. A lo mejor por ahí están y todavía las tenemos que encontrar, ¿no? Ubicar dentro, y que solamente a través del manejo y sobre los archivos vamos a poder localizar los materiales, ¿no? Y entonces siempre son sorpresas, siempre es pues ver cómo podemos enriquecer la historia que nos han contado y cómo hacerla mucho más cercana a lo que sucedió y también a las necesidades que tenemos ahora, ¿no? De revisar la historia. Gracias.
historiadora. Angélica, por favor. Pues yo pensaría en Casarín, que diría que su diario está presente aquí en pleno siglo XXI, gracias a la tecnología, a los nuevos medios, ¿no?, que nos permiten difundir informaciones de todo tipo. Si en su momento pues los periódicos era la mejor manera de conocer lo que pasaba en la batalla y que era importante, y las suscripciones y el reconocimiento de todo lo que sucedía en el campo, pues reconocer, bueno, estas plataformas, ¿no? Y que son vigentes hasta que Mediateca lo quiera tener vigente, ¿no? Y que ojalá pues sean materiales que, si bien la Mediateca pudiera tener activos, que de otra manera se pudieran difundir, ¿no? Que existieran otros canales también de difusión, para que no se pierdan estos momentos en la historia que se están recuperando, ¿no? Y el valor que tienen también los diarios en este tipo de acontecimientos históricos. Así es, ustedes mismas dicen, ¿cuántos diarios no habrá por ahí? Exacto. Que haya que descubrir? Y los que están haciendo sus diarios, pues no saben si van a recorrer 100 años, o sea, siglo y medio, y a lo mejor se van a encontrar. Lo que será importante es que la familia no los tire. Que no los tiren, por favor. Y ahí hay una información muy valiosa. Pues queremos agradecer muchísimo. Si algo falta por agregar, por favor. Pues ya está ahí. No, pues gracias por la invitación. Exacto, Rita. Muchas gracias. A mí sí me han despertado mucha curiosidad este diario del sitio de Puebla de Carlos Casarín. Me hicieron conocer un personaje que, pues, un personajazo. Un personajazo, sí, que con sus 31 años ya quisiéramos, ¿no? A ver, ya trascendió, ya está aquí también, como tú dices, Angélica, ya está aquí mirado, para ser estudiado en el siglo XXI, y eso yo creo que pues es gran cosa, porque tiene mucho que contarnos sobre este episodio borrado, desdibujado, avergonzado, esas cosas las que nos avergüenzan. Sí, mejor no hablarlas, pero ustedes están aquí para decirnos por qué, y bueno, con un trabajo interdisciplinario tan interesante. Gracias a la doctora Esther Acevedo, gracias a la maestra Angélica Pérez, a la historiadora Rosa Casanova por venir a Radio INA. Y bueno, pues queda abierta la invitación siempre para que sus investigaciones, en lo que estén y quieran compartir con el auditorio de Radio INA, micrófonos abiertos siempre. Muchas gracias, Rita. Nos encanta eso. Pues muchísimas gracias a todo el equipo que hace esta producción. Yo soy Rita Abreu, así que en nombre de Radio INA damos por terminado este encuentro. Gracias a nuestros escuchas por su atención, y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández y Paula Bedoy. Hasta la próxima. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.